Hola, Viviana, Buenas tardes. ¿cómo estás? Tenemos cuatro alumnos en sala de espera. ¿Los admito? Sí. Bueno, porque 1901 tengo acá en la son computadora. puntuales, sí. Yo te los voy anotando los que están presentes, ¿sí? Bien. Bien. Eh, Ahora me metí yo como anfitrión, pero es lo mismo. Pero debes tener todas las Sí, funciones, ¿sí? sí, Sí, lo que sí, pasa es que me salía un cartel que decía, bueno, porque revisame. yo era anfitrión porque entré primero y vos tenés Claro, que después admitirte no me como importa que vos seas coanfitrión. anfitrión, anfitrión también, claro. Bien. Bueno, buenas tardes chicos. Hoy la profesora Viviana les va a desarrollar el práctico 1 y una parte teórica y estamos esperando a ver que se vayan Así ya viendo ponemos el los demás. power y eh, ya la semana que viene, bueno, ellos tienen los 2 días clases, el miércoles es presencial y el viernes es virtual. Y vamos avanzando, ¿eh? Ya esta semana ya tenemos prácticamente la bolilla, no toda porque falta Hacienda entre y la semana que viene. Bien, Valentina. Dante Jiménez, ¿está? No, está Bautista, Camila, María Eugenia, Nayara y Valentina. A ver, puede haber alguien más. 5, puede haber alguien más. Martina Lobet, Y está Rosario. Rosario. Tarela, que sí, entró cuando yo me puse como anfitrión. Bien, y ahora está Joel García. Lo admito, lo admito. Bien. Falta Dante Jiménez, Sofía Negroni está, me parece, ¿no? Yo no la vi a Sofía. Bueno. Y Gastón Vera. Faltaría Dante Jiménez, Martina Lubet, Sofía Negroni y Gastón Vera. Bien. Espero un minuto más, 5 minutos de tolerancia. Bueno, hoy vamos, para los que están en espera, ahí está Sofía Negroni. Sofía, ahí falta. Dos solos, somos 10 con nosotros dos. Bueno, hoy vamos a hacer el trabajo práctico. El trabajo práctico consiste, ustedes ya lo tienen en la guía de trabajos prácticos, es como un resumen, un concentrado de las necesidades y de cómo se satisfacen esas necesidades. Comienza, y yo les voy a compartir la pantalla, a ver, ahí está. Es decir, esta materia es
conjunción de dos materias que se habían dividido, que eran únicas en un cuatrimestre. Y se juntaron las dos, ahora que en un cuatrimestre tenemos que ver contabilidad pública o la administración financiera gubernamental, que es sobre el sector, cómo se administra el sector público, y la primera parte que es de finanzas públicas, que es la actividad financiera del Estado, y que se ocupa, como dice acá, de aquella parte de la economía que se refiere a la actividad económica del Estado, es decir, al nivel de actividad económica deseado, el gasto público, los recursos públicos, para solventar dicho gasto y al fin los efectos que tienen en el sector, Gastón Vera, en el sector privado de la economía, los gastos y los ingresos públicos, y que convive con la economía de mercado una suerte de simbiosis o asociación biológica. El estudio de las finanzas públicas nos permite conocer con qué cuenta, con qué recursos cuenta, y en qué se aplican esos recursos que obtiene el Estado. En este primer bimestre vamos a estudiar eso, recursos y gastos. Y ahora esta primera parte es para justificar la intervención del Estado en la economía, es decir, ¿por qué se refiere esta intervención? ¿Por qué la importancia de la intervención del Estado? Ahí está. Y desde el punto de vista estrictamente económico, podemos inferir o considerar al gobierno como un gran productor de bienes y prestador de servicios que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. Ustedes van a encontrar esta parte en el trabajo práctico, donde qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado. Porque el Estado somos todos nosotros, ¿no? Es una y la primera persona jurídica, sujeto de derechos y deberes, en un ente ordenado y organizado política, jurídica y administrativamente. Personifica la comunidad humana, pues constituye la nación, que está asentado en un territorio propio y determinado. El Estado, a ver si lo dice acá, posee un poder superior originario y jerarquizado que utiliza para gobernar al pueblo y ejercer la soberanía nacional y hacer prevalecer el bien común. En muchas definiciones sobre impuestos, sobre gastos, siempre va a prevalecer y van a encontrar la palabra el bienestar general o el bien común, porque todo se hace para el bien común. Satisfacer las necesidades para satisfacer el bien común colectivamente para todos. Elementos del Estado, y esto es lo que está, que es lo que pide el trabajo práctico. Los elementos que configuran el Estado son 5. La población, que es el conjunto de personas que constituyen el elemento humano indispensable y base mínima del Estado. Sin personas, sin la población no hay Estado. Es un desierto, pero acuérdense que es una organización humana y jurídicamente, administrativamente organizada, ¿no? Población, territorio es la base física demarcada por límites específicos, delimita el ejercicio del poder y la soberanía. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, bueno, el territorio de la nación argentina está compuesto por 24 provincias, y antes de la reforma de la Constitución teníamos 22 provincias y 2 territorios nacionales, que eran la Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego y la isla del Atlántico Sur, y la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, que era donde se radicaba el gobierno federal, y que al cambiar la Constitución cambió el ejercicio del poder, porque se le dio rango de provincia, aunque se llame Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, y a las islas de Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur, también es otra provincia más. O sea que tenemos 24 provincias y territorios vastos. Pero cada uno de esos, si el territorio de la nación,
tiene el conjunto de las 24 provincias. A su vez, las provincias jurídicamente organizadas, que son autónomas, tienen su organización, y a su vez cada provincia, y depende de qué provincia sea, está dividida en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires, en partidos. Cambio, la provincia de Mendoza son departamentos, creo que San Luis también. Y buenas tardes. Y bueno, y otras provincias tienen otra forma de nombrarlas, pero bueno, estamos divididos así. Y cada de esas partecitas de la provincia, que juntos con las 23 restantes conforman la nación, tienen una organización jurídica determinada en cuanto a la Constitución Nacional. Cada una de ellas se rige autónomamente porque dicta su propia constitución cada provincia, que no puede ser contraria a la Constitución Nacional, que es la ley suprema de la nación. Ya lo vamos a ver después, pero esto es como saber a qué nos estamos, qué vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar la administración financiera de la nación y algo de la provincia, cómo se organiza, cómo se administra financieramente y económicamente la provincia de Buenos Aires y otros estados provinciales. Para que vayan viendo, para ir avanzando después con los conceptos. Los fines son múltiples y variados, los fines que tiene el Estado. O sea, tenemos población, territorio, fines. Después lo van a completar ustedes si toman nota en estos momentos, ¿no? Después lo completan en el trabajo práctico. Poder, que es la facultad inherente a la soberanía, de que es titular para establecer e imponer coactivamente a través de los órganos pertinentes las normas regulares del orden jurídico, político y social, hasta donde se extiende sus jurisdicciones. Ahora estamos completitos. Y la soberanía es la aptitud exclusiva por la que procede a la autodeterminación y autoobligación jurídica con los solos límites de la Constitución y las leyes. Estos 5 elementos son los que configuran el Estado. El Estado nacional, obviamente que para ser los estados provinciales que tienen autonomía porque se dictan sus propias leyes. Bien. Y ahí vamos a la definición del Estado. ¿Qué es el Estado? Es una organización humana que cumple con funciones que le asignan en relación a factores de variado carácter, históricos, geográficos, étnicos, culturales, filosóficos, religiosos, económicos, sociales, las fuerzas políticas predominantes para el logro de determinados fines. O sea que esta organización humana, que nos juntamos todos con determinadas características, y fíjense que cada una de nuestras provincias tiene una característica determinada, por todos estos factores que están detallados acá. Quien ha viajado por el interior de nuestras provincias se dieron cuenta. Desde Córdoba, que habla otro idioma, con un cantito, provincias con otro cantito, étnicamente conformadas por diferentes poblaciones originarias y migratorias también, ¿no? Hay características determinadas. ¿Cuáles son los fines del Estado? Esto es Harach, que es una de las bibliografías que tienen que leer. Los fines del Estado son la existencia y mantenimiento del Estado por encima de todo, como cualquier organización busca su supervivencia. Los fines que el Estado asume como propios y que se constituyen en necesidades públicas y que le son impuestas por las fuerzas dominantes en un determinado contexto histórico temporal. O sea, la primer fin del Estado es el propio mantenimiento. Para poder mantenerse necesita recursos.
pero básicamente por su existencia y mantenimiento. Y después, los que asume como propios, de acuerdo a las necesidades que decide satisfacer, que ya vamos a ver lo que dijimos el otro día, de la diferencia entre un autor y otros autores. ¿Qué es una necesidad? Básicamente es una sensación de carencia en quien la siente y que impulsa su satisfacción. Y una necesidad pública, por ser colectiva, es pública. Son las necesidades públicas, una sumatoria, unas preguntas que pues, se pueden contestar cuando lean el texto de Harach, ¿no? ¿Son las necesidades públicas una sumatoria de las necesidades privadas o de tipo colectivo de una sociedad en un determinado contexto? ¿Son preexistentes en la noción de Estado? ¿El Estado lo conforman los individuos para satisfacer sus necesidades? Estos son interrogantes la de Maslow. Según Harach, o sea, primero, si satisface esas necesidades públicas, según Harach, las necesidades públicas son tales en cuanto el Estado las asume como propias. Tiene conciencia de su insatisfacción, no preexiste la noción de Estado, sino que son coetáneas y consustanciales a la noción del Estado. Las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacerlas. No preexisten, esto es Harach. Y si ustedes un poco con el ejercicio de su ciudadanía, aunque son muy jóvenes, se van a dar cuenta, en la medida que avanzan, ¿no? Y se interconectan, las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado, sino aquellas que las fuerzas predominantes en un determinado momento deciden satisfacer. Y al decidirlas satisfacer, se convierten en públicas porque le asignan una partida presupuestaria o una asignación presupuestaria para poder satisfacerlas por propia producción o las hace producir o satisfacer por terceros. Esa es la opinión de Harach. En cambio, Musgrave opina distinto, pues habla de las preferencias de la población acerca de la satisfacción de determinadas necesidades que se manifiestan en un proceso político de determinación de las necesidades públicas. O sea, mediante el sufragio, los ciudadanos, al votar al candidato A, B o C, decide satisfacer o pedir con su votación, está revelando una preferencia que quiere que le satisfagan determinada necesidad. Entonces, ese proceso político determina que al salir el votado, el más votado, satisfaga o cumpla las promesas de su plataforma electoral. Se lo digo así sencillamente. Es más complicado esto, pero es un proceso político de determinación. En cambio, Harach opina todo lo contrario, dice que el poder imperante en un determinado contexto histórico-temporal que decide satisfacer necesidades públicas de acuerdo a lo que ellos consideran que o han visto o sentido esa carencia que tiene esa sociedad y deciden satisfacerla. Y de acuerdo a la pirámide de Maslow, Maslow es un psicólogo americano que habla de la pirámide de satisfacción o de necesidades. Fíjense que la base son las necesidades fisiológicas o las primarias de respiración, alimentación, descanso, y no sé qué dice más allá, ya está, lo cipié demasiado. En la medida que vamos al vértice o a la punta de la pirámide, las necesidades, las primarias son las primarias, las fisiológicas. La de seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. En la medida que subimos más arriba, de afiliación, amistad, afecto, intimidad,
no sé qué más dice, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, y la autorrealización personal, que está en el vértice de la pirámide, son las mayoritarias son la base y las primarias, y en la medida que vamos ascendiendo por la pirámide, son más personales e individuales. Para que tengan una idea. ¿Cómo se satisfacen las necesidades públicas? El proceso de la actividad financiera consiste en producir o hacer producir los bienes materiales e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades públicas. Tales bienes se denominan bienes públicos. Y esos bienes públicos son mercancías en las que el coste adicional de extender el servicio a una persona adicional es cero, y de cuyo disfrute es imposible excluir a nadie. Por ejemplo, la defensa nacional o seguridad exterior. Estos son los bienes públicos. Y los bienes privados, a los bienes privados se les puede aplicar el principio de exclusión, es decir, solo acceden a los bienes los que pagan por ello en un equilibrio de oferta y demanda, y son rivales en el consumo, pues el bien que consume el individuo A no lo puede consumir el individuo B. Bien, la distinción entre bienes privados y bienes públicos es importantísimo porque se le aplica a los dos, son extremos, ¿no es cierto? El principio de consumo rival y el principio de exclusión. De tanto repetirlos ya se lo van a aprender. Pero los bienes privados, exclusivamente privados, son rivales en el consumo, porque lo que consume el individuo A de ese bien, hamburguesas, zapatillas, como dice Musgrave, o cualquier otro bien, no está, si yo lo consumo, no está disponible para el otro. Porque yo fui al mercado, negocié, pagué por mi propiedad y gozo de esos beneficios. Eso los bienes privados. Y por tal, al ser rivales en el consumo con una producción determinada, ¿cierto? El que en un sistema capitalista, aunque en otro sistema hay vales y demás, ¿no? Que está todo mucho más controlado. Nunca he vivido en un sistema así, pero bueno, es con un voucher donde cada uno puede acceder a determinados niveles de consumo de acuerdo a lo que diste el gobierno centralizado. Pero en esta sociedad capitalista, al ser rivales en el consumo con una producción determinada, yo tengo que pagar por ellos. Y el que no paga queda excluido. O porque no lo puede pagar, pero el que no lo paga, porque hasta ahora es así. Bienes privados. En cambio, los bienes públicos, esas puros, esas dos características no las tienen. No las tienen. Si algunos que son considerados, pero son no rivales en el consumo, ¿qué significa? Que está disponible para todos de consumo conjunto. Y no pueden revelar las preferencias en el negocio del mercado, porque nadie va a estar dispuesto a pagar por eso si está disponible para todos, y al estar disponible es como los bienes abundantes o los bienes escasos. Estos están de libre acceso y están disponibles. Es como el aire. El aire, nosotros podemos respirar el aire hasta que se contamina, que también lo respiramos y nos intoxicamos. Pero el aire, es decir, como es una necesidad fisiológica, si no respiramos nos morimos, no se puede cobrar porque está disponible. No podemos decir, vos vas a tanto oxígeno o el otro tanto oxígeno. Y el problema surge con la contaminación del aire. Por eso las emanaciones o los desechos de las compañías o de las industrias que contaminan el aire por X motivo, es decir,
hay que regular su producción, porque si no, hace invivible un ambiente. Ya vamos a ver, pero bueno, bienes públicos son aquellos que no son rivales de consumo porque todos estamos dispuestos, están disponibles para todos, ese servicio o bien público. Una plaza, pero el bien público por excelencia es la defensa exterior. Y como están disponibles para todos, nadie va a revelar sus preferencias, entonces no se puede aplicar el principio de exclusión porque sería ineficiente agregar, cobrar por un beneficio que está disponible para todos. Y nadie lo va a querer pagar. Todos son como usuarios gratuitos. En el libro de Maslow habrá de Easy Rider, una cosa así, de usuario gratuito, de polizón, porque nadie va, al estar disponible, nadie va a estar revelar sus preferencias. Bueno, tenemos que descontaminar el aire. El Estado hace una maquinaria que purifica el aire, y como por más que lo purifique, no puede dividir lo que el aire que respira uno como el aire que respira el otro, no lo puede cobrar. Aunque el costo de la purificación del aire, ese ejemplo lo van a encontrar en Maslow, no es gratuito. Después están los bienes preferentes o meritorios, que vendrían a ser, como Maslow asume que es posible detectar las preferencias de una comunidad, que denomina preferencias comunes o comunitarias, diciendo que esas preferencias quedan fuera de la libertad de elección que se aplica ordinariamente, es decir, necesidades que los individuos se sienten obligados a apoyar por pertenecer a una comunidad. Un comedor, algo, la educación también es un bien preferente o meritorio por pertenecer a la comunidad. Y es cuando el Estado le exprofeso le quita alguna de esas del principio de exclusión, por ejemplo, o no tanto la rivalidad en el consumo, pero sí el principio de exclusión, y entonces lo hace comunes a todos. Todos pueden acceder a ese bien de esa comunidad, ¿no? Bienes preferentes o meritorios. A los bienes públicos, Musgrave los llama bienes sociales, para que vean la bibliografía que es decir, Harach habla de bienes públicos y Maslow habla de bienes sociales. Bienes públicos indivisibles, y esta es la calificación que hace Harach. Harach divide los bienes públicos divisibles e indivisibles. Los bienes públicos indivisibles son aquellos que no pueden ser susceptibles de demanda individual, es decir, el consumo es no rival y no se puede aplicar el principio de exclusión. Por ejemplo, la seguridad exterior, defensa nacional, son los indivisibles y bienes públicos puros. Y los bienes públicos divisibles, cuando hay coincidencia entre la necesidad pública y la necesidad individual, el servicio se denomina divisible. Y esta característica del servicio posibilita que el Estado cobre un precio por ella, que nada tiene que ver con la oferta y la demanda, sino que esta contraprestación que exige el Estado es consecuencia de una decisión del poder público y no responde a un proceso de formación de precios mediante la interacción de la oferta y la demanda. Por ejemplo, educación pública. No es oferta y demanda, sino que se puede identificar al usuario de ese bien público. Se puede llegar a cobrar, porque educación pública es gratuita porque lo garantiza la Constitución. Es decir, al exigir la obligatoriedad de la escuela primaria y la escuela secundaria, el Estado tiene la obligación
de dar ese derecho, tiene la obligación para que los ciudadanos ejerzamos el derecho, como dice la Constitución, de la educación pública. Me fui. Bueno, habíamos hablado, todo un relato esto de las necesidades públicas, según el autor, si cada uno satisface de acuerdo a las fuerzas predominantes lo que sienten como carencia y deciden satisfacerlas, asignándoles una partida presupuestaria o una asignación presupuestaria. En el caso de Musgrave también es lo mismo, porque el mercado, al no funcionar eficientemente en el sentido de Pareto, ahora les explico, se justifica la intervención del Estado en la economía a partir de la existencia de fallas de mercado, entre ellas la existencia de bienes públicos, la existencia de mercados imperfectos, las fallas de la información y la existencia de externalidades. El Estado se ve obligado a intervenir en la economía para poder brindar esos bienes o servicios, porque el mercado no funciona correctamente en el sentido de Pareto, ni eficientemente. ¿Por qué? Porque en el sentido de Pareto, ofertas y demanda, oferentes y demandantes se negocian en el mercado a un precio determinado, que sería el precio de equilibrio, y el precio de equilibrio sería, y la cantidad de equilibrio sería donde el ingreso marginal corta el costo marginal, o el costo marginal corta el ingreso marginal, y ahí sería el punto de equilibrio. Es decir, ahí no se puede asignar eficientemente los recursos. Por eso tiene que intervenir el Estado, porque quedarían insatisfechos. En el caso, ahora nos vamos a ver. Los objetivos de segundo orden, según Musgrave, para corregir los fallos del mercado, son las tres funciones. Función de asignación de determinados bienes, los bienes públicos no pueden ser provistos por el sistema de mercado, y entonces se le asigna una partida presupuestaria. Y lo van a saber de memoria las veces que lo repetí. La función de distribución, hay un ajuste de la distribución de la renta y de la riqueza, que una sociedad determinada considera justa y equitativa, de acuerdo a lo que así es considerado un determinado contexto histórico temporal. Distribución de la renta y la riqueza, de acuerdo a esos patrones. Y la función de estabilización, el efecto macroeconómico de la actividad estatal para el logro de un alto nivel de empleo, estabilidad de precios y un crecimiento económico deseado. La función de estabilización, y lo van a leer en Musgrave, es a través de la política fiscal y la política monetaria. Mediante la política fiscal puedo disminuir empleo, disminuir impuestos o aumentar impuestos. Para redistribuir, le saca a los que más tienen con un impuesto y se los distribuye a los que menos tienen. Simplificadamente, ¿no? Y a nivel monetario y macroeconómico, de la faceta monetaria, es decir, el nivel de la tasa de interés, puedo liberar más dinero en el mercado, o depende del ciclo económico, expansivo o retractivo. Si estamos en recesión, voy a expandir la emisión monetaria o libero más dinero en el mercado, disminuyendo tasas de interés, con lo cual hay más nivel de dinero en el mercado. Estos son funciones de estabilización. Tres funciones básicas que son la asignación, distribución y estabilización, mediante la estabilización política fiscal y la política monetaria. La función de asignación es la provisión de bienes públicos, provisión de bienes sociales según Musgrave, y el Estado debe proveer en forma continua bienes y servicios públicos para satisfacer necesidades públicas a través del proceso presupuestario. Utilización de recursos en forma eficiente.
nosotros vamos a estudiar el proceso presupuestario, donde es un presupuesto, es el cálculo de recursos y una aplicación de gastos, y una autorización de gastos. Porque los gastos a producirse con esos recursos tienen que estar autorizados por el Congreso, en la ley de presupuesto. ¿Cómo se logra la economía de mercado? Los consumidores pujan por lo que quieren comprar revelando sus preferencias. Los productores se enteran y tratan de producir lo que los consumidores quieren comprar. Y lo tratan de hacer maximizando beneficios y disminuyendo los costos. Los bienes públicos tienen las características que son de consumo conjunto, porque está disponible para todos. Provisto el bien, la visión de un consumidor no perjudica ni la cantidad ni la calidad del servicio recibido por los consumidores que anteriormente se beneficiaban con él. O sea, lo que yo consumo de ese bien no disminuye lo que consumo mi vecino ni otro señor o señora. O sea que está disponible para todos, los consumo conjunto. Y una vez suministrado un bien público, el coste adicional de que otra persona lo consuma es cero. Sería ineficiente si agregamos más, como está disponible para todos, no se puede cobrar. Los bienes públicos, las características, el disfrute del bien público por parte de un individuo no afecta el disfrute del mismo por parte de otro individuo. Todos los individuos disponen de la misma cantidad de bien público, no hay rivalidad en consumo, no se aplica el principio de exclusión, consideraciones sobre las características, capacidad de producción, calidad de servicio y punto de congestión. Si bien yo les hablé, ahora les explico, les agrego más cosas que ya dijo el contador Jorge en la clase pasada. Y acá, los bienes públicos, el principio de exclusión se aplica cuando es posible excluir a algún usuario determinado del goce de los beneficios de un cierto bien. Por ejemplo, en la educación, en el servicio de salud. Si se aplica este principio, estamos en presencia de un bien privado. Y beneficios indivisibles, la posible división de los beneficios de un bien entre los distintos usuarios permite diferenciar los bienes privados de los públicos. En los bienes privados es posible dicha identificación. Y bienes mixtos son aquellos en que se puede identificar y se puede identificar al usuario o se puede llegar a cobrar. Y entonces hay una mezcla de bienes públicos mixtos, donde el Estado, ex profeso, le elimina el principio de exclusión, pero tiene un costo interesante en el sentido de que hay bienes mixtos donde la exclusión es posible, y supóngase que tanto la educación se puede excluir a algún beneficiario, y entonces existe educación privada, donde uno tiene que pagar por el servicio de educación. Ustedes van a una universidad privada y pagan por los servicios, existiendo universidad pública. Pero bueno, por X motivo, si la Universidad Atlántida está en donde está su sede, porque le facilitan a la población joven que no emigre a otros lugares para poder estudiar, porque el costo de ir a La Plata, o a Mar del Plata, o a Tandil, o a donde quieran ir para ir a estudiar, significaría mucho más el costo. Entonces tiene una función, la educación universitaria, en esos lugares donde están ustedes, Dolores, Mariajó, que tiene un costo, pero es decir, si ustedes tienen que seguir en su pirámide de Maslow, estudiar, en la medida que ascienden en la pirámide, tienen otros intereses, tienen un costo, pero se puede excluir. Y con el hospital o en el servicio de salud también, es decir, ahí en la salud pública
es gratuita. Pero hay también salud privada, están las obras sociales, están las prepagas, ¿sí? Que uno se puede identificar y se puede cobrar. Todo eso, por supuesto, está regulado por el Estado, ¿no? Porque al ser una necesidad pública, tiene que estar regulado por el Estado, obviamente. Todos estos bienes mixtos y no mixtos tienen externalidades. Las externalidades son las influencias que un agente económico tiene sobre otro agente económico y el mercado no lo contabiliza. Son como precios sombra. Y no le puedo hacer en la curva de costo social, el costo marginal y el beneficio social. Si esto, las externalidades generalmente, cuando es positiva, el beneficio social es mayor que el costo social de eso, y lo contrario, cuando son negativas, cuando perjudica, el costo social es mayor que el beneficio social. En una curva podríamos verlo, pero bueno, no se estudian las curvas acá. Porque lo importante es el concepto. Bueno, esto ya lo vimos. Bienes privados también. Está repetido, se ve que... Bueno. Bienes con externalidades. Todos los bienes o servicios tienen externalidades. Siempre afectan un servicio que uno consuma y un bien que uno consuma, siempre nos afecta o nos altera en algo la normalidad. Siempre tienen externalidades. Los bienes públicos, ya les dije, la externalidad es la influencia de un agente económico sobre otro. El mercado no revela ese costo o ese beneficio, y entonces es como que perjudica sin cobrar el costo y beneficia sin tampoco computarlo. Existen varias externalidades, entre ellas la pecuniaria, la influencia de una unidad económica sobre otra se transmite a través de algún precio. La tecnológica opera directamente sin que sea posible establecer un flujo monetario correspondiente. La positiva es cuando aumenta el bienestar de otros agentes, como por ejemplo la educación, o la purificación del aire, o la regulación de la contaminación, o servicio de vacunas. Y la externalidad negativa es cuando perjudica a los agentes, como la contaminación, no la purificación, la contaminación. O, ya lo explicamos el otro día, pero todos los bienes y las externalidades, que es un fallo del mercado. Es un fallo del mercado porque no asigna eficientemente los recursos. Porque falla, no se puede negociar los bienes públicos, no se puede negociar el mercado o la transparencia de la información en un mercado. No se puede negociar la existencia de monopolios, la existencia de monopolios naturales. Hay monopolios naturales, como puede ser las vías del ferrocarril. Si uno no puede estimular la competencia perfecta entre distintas compañías de trenes, porque la inversión es altísimo costo y no podemos poner a competir para llegar a un lugar vías. Si la inversión es muy costosa. Entonces hay un monopolio natural. Que también muchas veces, sobre todo de recursos naturales, está en manos del Estado, ¿no es cierto? Y hay oligopolios por la envergadura y los rendimientos a escala, por la envergadura de la producción a escala, ¿no? Todo eso son fallas de mercado donde no se asignan eficientemente los recursos. El monopolio, fíjense ustedes, el monopolio tiene ventajas y desventajas, porque está la renta de monopolista. Al ser único, los precios los pone el monopolista, entonces pone lo que quiere, si es posible. Entonces se reúnan, así como dijo Luis el otro día, con Bill Gates, cuando ejercía con Microsoft el monopolio, lo obligaron a desmembrar la compañía porque no podía ejercer el monopolio. Porque claro, tener
el know-how, todo eso tenía, pues podía hacer lo que quiere. A veces se hace con Facebook, con TikTok, con todo lo demás, ¿viste? Si viene WhatsApp, todo lo demás, algún día algo va a pasar. Pero bueno, nos ha modificado la vida, porque ahora no podemos salir sin teléfono. Bien. Bueno, las externalidades ya lo vimos el otro día. El consumo altera el consumo, la producción y la solución también la vimos el otro día con Luis. Son la asignación de los derechos de propiedad, los impuestos y subvenciones, las regulaciones y mecanismo de compensación. Y bueno, y hasta aquí llegamos. Ahora les voy a pasar, dejo de compartir, dejar de compartir y comparto la solución. No, no me están viendo, ¿no? Ahora comparto pantalla de nuevo. Ahora sí. Comparto. Bien. Como les decía, en la unidad 1 hablamos de finanzas. Ustedes tienen que completar los espacios punteados que lo pueden perfectamente ustedes solitos, como tenemos todas las palabras a completar acá, se las digo así: el estudio de las finanzas públicas se ocupa de aquella parte de la economía que se refiere a la actividad económica del Estado como organización política de la sociedad. Es decir, que comprende la determinación del nivel de actividad, de los gastos públicos, de los ingresos públicos necesarios y de los efectos que tiene sobre el sector privado. Fíjense, nosotros vamos a estudiar gasto público, vamos a estudiar los ingresos públicos, qué tipo de ingresos, con qué tipo de ingresos cuenta el Estado, para poder contar con dinero para satisfacer esas necesidades públicas. Y el gasto público, ¿qué es? Ustedes lo deben haber estudiado en economía, el multiplicador del gasto público, etcétera. Eso lo vamos a ver como para darle la importancia que tiene el gasto público, sobre todo en el déficit fiscal nuestro, de conceptos. Y más adelante, cuando veamos clasificadores, la clasificación de los gastos públicos de acuerdo a los clasificadores que se hacen en el presupuesto, pues tienen determinadas características que hacen a la división de los mismos, ¿no? Bueno, esto después lo completo con todo esto, enseguida se pone el fin de semana a completarlo, cosas de afianzar lo que escucharon y lo que vieron. El Estado como organización humana cuenta con los siguientes elementos, ya habíamos dicho: población, territorio, fines y poder. Y las necesidades, acá sí, las necesidades humanas se manifiestan mediante una sensación de carencia que impulsa su satisfacción. Y dice: clasifique las siguientes necesidades individuales y colectivas. Este es un ejercicio para, no solamente de la curva en la pirámide de Maslow, sino para ver si al ser colectivas pueden ser necesidades públicas, ¿no? Fíjense, iluminación del barrio, ¿qué sería? ¿Colectiva? ¿Individual? Bueno, acá yo la tengo como colectiva. Los hago pensar a ustedes. La comida es fisiológica, es una necesidad individual, cada uno comemos de forma diferente, con lo que puede y con las ganas que tenga. Algunos son más voraces, otros son menos voraces. El abrigo también es primaria, es una necesidad fisiológica y primaria, y de acuerdo, es decir, hay gente más friolenta, pero abrigo se refiere no solamente a la ropa, sino también a tener una casa, a tener un refugio, pero es una necesidad, si bien es colectiva, porque todos necesitamos donde vivir.
Pero como necesidad primaria, el abrigo también es una necesidad individual porque cada uno tiene más o menos frío, más o menos calor. La seguridad exterior es una necesidad colectiva. Y además de ser defensa de la invasión extranjera. Imagínense ustedes con lo que pasa en Ucrania, o hace casi un año, más de un año, que han sido invadidos, cómo se puede ser, mire la importancia que tiene la seguridad exterior, ¿no? Cada uno con sus características y cada uno con su contexto histórico temporal, ¿no? Pero es colectiva la seguridad exterior. Un viaje al Caribe, obviamente, es una necesidad individual. Educación universitaria van en las dos. Es una necesidad colectiva, así como está en Dolores, la Universidad Atlántida, la Universidad Nacional de Mar del Plata empezó siendo universidad provincial y después se convirtió en universidad nacional. Antes dependía de la provincia y después fue nacional hace muchos años, ya que es nacional desde el 73, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, 71 por ahí, se hizo nacional. Pero es colectiva porque al instalarse es porque hay una demanda colectiva en esa sociedad como Dolores, Mar de Ajó, Mar del Plata, pública o privada, ¿no? Y a su vez, perdón, y no es conocido mío, me llaman de cualquier número. Al ser colectiva, decide el Estado satisfacerla, porque infiere que hay una demanda insatisfecha. En Dolores, en Mar de Ajó, en Tandil, antes en Tandil no había la Universidad del Centro, se inauguró hace muy poco tiempo en relación a la de Mar del Plata. Y sin embargo, se decidió abrir con diferentes especialidades de acá, ¿no? Pero es pública también. Y a lo que quería ir es educación colectiva y educación, es una necesidad colectiva y es una necesidad individual. La vacunación también es una necesidad colectiva, ya lo hemos padecido nosotros, aunque hay gente antivacuna, pero bueno, es libre. Pero es muy importante la vacunación, y fíjense, también es individual la vacunación. Es colectiva y también es individual. Hay gente que no se vacunó del COVID. Hay gente que se vacuna contra la hepatitis y hay gente que no lo necesita, pongámosle así. Pero es una necesidad individual y una necesidad colectiva. La seguridad interior es colectiva también y seguridad individual. El reconocimiento social, obviamente, es una necesidad individual, está en la punta de la pirámide de Maslow. La recolección de residuos es una necesidad colectiva, porque obviamente no se puede convivir con los residuos, porque son contaminantes del medio ambiente y demás, ¿no? Trascendencia es una necesidad individual, la red caminera es una necesidad colectiva y los aeropuertos es una necesidad colectiva. ¿No? Aunque une uso en el aeropuerto para viajar largas, pero bueno, todo eso es una elección, pero es una necesidad colectiva. Porque poner un aeropuerto como hacer un camino no lo pone el señor, el vecino de la esquina. Es una inversión de envergadura. Ahora, según lo que hemos clasificado, si puede establecer un orden de preferencias para la columna de las necesidades individuales. Evidentemente sí,
así como la pirámide de Maslow, podemos hacer una columna, un orden de preferencias, ¿no? Si hay gente que cambia la educación universitaria por un viaje al exterior, póngale, ¿viste? Póngale. Pero es una orden de preferencias que cada uno puede tener. Y es posible establecer un orden de preferencias con las necesidades colectivas. Y acá dice respuestas a discutir por las distintas posturas de Maslow y Harach. Harach dice que no se puede establecer un orden de preferencias en las necesidades colectivas, porque son las fuerzas predominantes en un determinado momento que deciden, sienten la necesidad de esa comunidad y deciden satisfacerlos como deciden no satisfacerlas. Hubo una etapa, y nosotros lo hablamos el otro día, se puso fútbol para todos, o sea, se eliminó la emisión de cable o especial de fútbol para todos, de fútbol, y se puso abierto a todos. Y bueno, el costo de la transmisión del fútbol por aire, por televisión de aire, tenía un costo, pero decidió en el momento ese histórico, en ese contexto, se decidió satisfacer esa necesidad colectiva. En cambio, Magritte dice que es lo que ustedes quiero que lo lean y lo pongan con sus palabras, así van entrenándose, ¿no? Magritte dice que todo lo contrario, que se puede establecer un orden de preferencias mediante el proceso político del sufragio o de la votación. Una pregunta. Sí. En el punto 1, que dice que sí es posible establecer una orden de preferencia, hay que... De las individuales. Exacto, sí, hay que poner un orden o poner sí. No. Es para que vos en realidad es para que ustedes lo reflexionen. Uno puede establecer un orden de preferencia. A nivel individual, yo prefiero ir a la universidad y posponer un viaje al Caribe, ponele. O me vacuno, no las primarias, porque las primarias son esenciales para todos, ¿no? El abrigo y la alimentación y la comida. Pero si uno puede decir, estas son sí o sí, necesitas dormir, aunque hay gente en la calle, es tristísimo, pero es así, en la calle, durmiendo en la calle. No tienen, fíjense, no tienen, es increíble, ¿no? Pero no tienen posibilidad de preferir nada. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero a nivel individual nosotros podemos hacer un orden de preferencia. Depende de cada uno. En cambio, a nivel colectivo es diferente. ¿Eso se entendió? Solo tenés que poner sí en las individuales. Y en las colectivas tenés que poner con tus palabras lo que dice Magritte y lo que dice Harach. Leyéndolo, por supuesto, ¿no? Cuando una necesidad se transforma en necesidad pública, una necesidad se transforma en necesidad pública cuando es asumido como tal por los componentes, por los órganos decisorios del Estado, y tiene que poner todo eso que dicen Harach, ¿no? En un momento que sienten esa sensación de carencia y deciden satisfacerlas. ¿Y qué es cómo se manifiesta el carácter público de una necesidad? Es a través de la asignación presupuestaria. Y acá dice, complete, estos son extractos de Harach que ya lo dije anteriormente, pero son como si el ABC, ¿no? Dice, complete con la definición correcta de acuerdo a la bibliografía consultada, el concepto de necesidad pública. Lo que está en amarillo es lo que dice más abajo, que tenés que completar, ¿no? Pero es para que ustedes piensen. El concepto de necesidad pública no preexiste a la existencia del aparato estatal. Este no es un instrumento para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas preordenadas. El concepto de necesidades públicas es coetáneo y consustancial. Coetáneo quiere decir que es a la par, en la misma época.
contemporáneo vendría a ser. Y consustancial quiere decir que actúa en simbiosis. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Es necesidad y estado, ¿no? De satisfacerla. El concepto de necesidades públicas es coetáneo y consustancial con la existencia del Estado. Las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacerlas. Claro, si yo no armo un Estado, no funciona el Estado para que me satisfaga las necesidades, sino que es coetáneo y consustancial. ¿Se entendió eso, no? Y bienes privados y bienes públicos. Dice, la satisfacción de las necesidades privadas mediante el sistema de mercado se aplica el principio de exclusión. Le explico brevemente. El consumo de un individuo depende de que éste pague el precio, en tanto que el que no paga queda excluido. Lo de amarillo es lo que ustedes tienen que contestar. Y el consumo de los bienes provistos por el sistema de mercado rival, explico brevemente, quiere decir que el bien A no puede ser consumido por el individuo B. Esa parte puede compartir una hamburguesa, pero todo el bien, si esa parte, una la consume, el otro también lo consume si lo comparte. Pero ese bien, esa hamburguesa, no puede ser compartida. Bueno, de los siguientes bienes y servicios se explique cuáles cumplen con el principio de exclusión y consumo rival, y cuáles no cumplen con ambos, y cuáles cumplen parcialmente, es decir, con uno solo de ellos. Es lo que yo les explicaba de la exclusión y el consumo rival, o no rivalidad en el consumo. Hay bienes que son mixtos, y que son rivales en el consumo, pero la exclusión es imposible, o son o la exclusión es posible y son rivales, al revés, ¿no? Vimos fíjense, el servicio de transporte de trenes. La exclusión es posible. El servicio de trenes, la exclusión es posible, porque el Estado Nacional, si bien cobra un precio público, una tarifa subsidiada, la exclusión es posible porque lo cobra, no es gratuito. Y es rival, ¿por qué? Porque el lugar que ocupa un pasajero no lo puede ocupar el otro. Y llega un momento en que se congestiona. Con los bienes públicos, donde una de las características es la rivalidad en el consumo, mientras por eso se cobra, y hay una capacidad de pasajeros en un colectivo o en un tren, ¿no? Entonces, se cobra porque la exclusión es posible, aunque sea con un precio público, pero hay un punto de congestión, sobre todo en las horas pico. Nosotros no tenemos los trenes, son normalmente de larga distancia, pero en Buenos Aires, en las horas pico, de regreso o de salida o de ida a la capital federal, yo que he visto, yo vivía en el oeste, antes era lejano, ahora es más cercano, ¿no? Pero es decir, gente colgada de las puertas. Nunca una vez llegué micro a Liniers y me fui para Ramos Mejía y me acuerdo que me quedé asombrada porque estaban todos colgados a las 2 de la tarde de un sábado. Increíble, pero se congestiona. Sí, bueno, tengo varias anécdotas de eso. Cuando llega el tren, les cuento esto porque fue gracioso. Una vez estaba esperando el tren en 11, que es la que llega al oeste, y había una línea marcada en el andén, donde vos tenés que formar la fila. Entonces todos uno atrás del otro. Cuando llegó el tren, no hay fila que valga. Entraban por la ventana, entraban por la puerta. Por la congestión, fíjense, era hora pico. Uso de la red caminera. La exclusión es imposible, aunque hay una autovía, etc.
La exclusión es imposible porque la Constitución Nacional garantiza el libre tránsito. No me quiero poner en observaciones, ¿sí? Porque bueno, el peaje se cobra en la autovía 2, se cobra un peaje porque está privatizada el servicio, pero tiene que haber rutas alternativas donde ir al mismo destino donde se usa esta ruta 2, la autovía 2. Y es rivalidad en el consumo por la misma sencilla razón de que lo que ocupa un auto, el lugar que ocupa un auto, no lo ocupa el otro. Y a veces, en esta época de feriado largo como ahora, a veces se congestiona la ruta de vuelta o en el periodo estival, del verano. Bueno, ha cambiado mucho las costumbres, ¿no?, de veraneo. Pero antes, hace muchos años atrás, era cuando terminaba el 31 de enero, cuando empezaba la otra del mes, o cuando terminaba el 28 de febrero, también se congestionaban las rutas. Era otra época. Iluminación de la costa es imposible la exclusión, porque el costo de los servicios no es gratuito. Pero la iluminación de la costa a todos ilumina. No podemos identificar, bueno, vos te iluminás por acá y no le podemos tapar al otro que se ilumine. Está disponible para todos. Y es de consumo no rival, obviamente. La limpieza de la arena tiene la misma cara, la exclusión es imposible y es no rival. Pero no se olviden que el costo de la limpieza de la arena, al ser público, también es a cargo, creo que, de la municipalidad o del servicio de recolección de residuos y limpieza, o el balneario concesionado que lo hace. ¿Sí? Pero la limpieza de la arena, la exclusión es imposible. Los recursos pesqueros internacionales, ahí sí, estos son recursos internacionales. Los pesqueros nacionales tienen jurisdicción. La pesca marítima tiene jurisdicción la nación en todo el mar territorial argentino, ¿cierto? La provincia tiene hasta las 12 millas y de las 12 millas hasta las 200 tiene jurisdicción nacional. Estos recursos pesqueros internacionales están en la milla de 201 para afuera. O sea, son aguas internacionales. Los océanos Atlántico, Pacífico son muy extensos y en aguas internacionales es imposible controlar. Son recursos comunes. Los bosques, el agua y los recursos pesqueros son recursos comunes. Porque si bien son renovables, si no se los regula, son finitos. El agua potable, que se usa, el agua de los glaciares que se usa para la minería, sobre todo en alta montaña, ¿no? Los recursos pesqueros, que son especies migratorias, lo que se pesca en la milla 201, no entra al mar territorial argentino. Y si bien hay un código de conducta responsable emitido por la FAO para que todos los naves o los países que tienen pesca en aguas internacionales se comporten como es debido, no hay un poder de policía como para que regular toda esa pesca clandestina. Porque, bueno, es alimentación para los humanos. Se llama recursos comunes, son comunes a toda la humanidad. Son recursos renovables, ustedes búsquenlo en Google, recursos comunes. Y bueno, y estos recursos comunes tienen la característica de que son considerados como públicos y disponibles para todos, y no, pues son rivales en el consumo. Porque lo que pesca un individuo o una unidad pesquera, un barco, depende del tamaño, capacidad de bodega y demás, no lo pesca el otro. Cuanto más grande es un barco, más capacidad de procesamiento y almacenaje tiene, en contra de uno más chico que tiene que ir y venir como lo artesanal o lo
o las 12 millas de la provincia, ¿no? Si bien pero es decir, hay una presión sobre el recurso que hace que colapse. Si hay muchos usuarios del mismo recurso, colapsa, como nos pasó con la merluza hace un tiempo atrás. Y también estos recursos pesqueros tienen en la pesca hay muchas externalidades negativas. ¿Por qué? Les digo porque lo sé y porque se comprueba, ¿no? Y les sirve a ustedes como para tener un conocimiento mayor. La pesca de la merluza junto con el langostino es una pesca acompañante. O sea que están los dos mezclados en el mismo cardumen. Entonces, hay que pescar con mallas diferentes y además hay licencias de pesca para diferentes especies. Pero cuando se pesca langostino, muchas veces capturan juveniles de merluza. Y eso no se puede, y después la tiran. Y después la tiran y eso es pescado muerto. Entonces hay una depredación. Por eso tiene que estar regulado las artes de pesca y cómo se pesca, en dónde se pesca y qué autorización tiene. En los recursos pesqueros internacionales, en los recursos comunes internacionales no se hace, pero son considerados, lo que pesca uno no lo pesca el otro, lo que se pesca en la milla 201 no lo pescamos nosotros, ¿sí? Porque son barcos muy grandes, y además hay muchos, sobre todo con el calamar. Ya el langostino es más costero, más provincial. Les digo esto, porque es un recurso muy importante para nosotros, sobre todo porque es alimentación. Defensa nacional es un bien público por excelencia. La exclusión es imposible porque nadie va a estar dispuesto a revelar sus preferencias y a pagar por un servicio que si se lo paga el vecino o el de la frontera, me está defendiendo a mí también que vivo en el interior. Y es no rival porque está disponible para todos. Y lo que yo consumo de defensa nacional no disminuye lo que consume el otro, la frontera en las fronteras. Educación superior está puesto con un asterisco, porque bueno, tiene externalidades, es un bien preferente, la exclusión es posible, porque ustedes pagan por un servicio que les brinda y la universidad pública no, pero la exclusión es posible. Y es no rival hasta el punto de congestión, como les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más alumnos, yo puedo... el aula tiene capacidad para 200 y con micrófono un profesor puede dar la clase para 100, 250 o 25. Pero ¿qué pasa si hay más de 200 alumnos inscritos, como hay en la universidad pública? Para una misma materia yo tengo que ampliar otra comisión y tengo que ir a otra aula, con lo cual el costo ya no es cero de adicionar un alumno más, sino que tengo que poner otro profesor, tengo que hacer otra aula. Quiero que se den cuenta de esto, que si bien es no rival, hasta el punto de congestión. Lo mismo pasa con los hospitales. En el hospital, en época de crisis como la que padecemos nosotros, hay mucha demanda de salud pública gratuita. Y tiene que hacer cola a las 4 de la mañana, porque no dan abasto y porque no hay turno, o porque no están todos los profesionales. Y no pueden pagarse una prepaga, ni tienen trabajo como para tener una obra social de donde trabajen. Entonces, hay un punto de congestión en la salud pública también, aunque es gratuito, pero hay un punto de congestión. El programa de TV, estamos hablando de aire, un programa de aire, y si yo lo quiero codificar, la exclusión es posible.
y es no rival. ¿Por qué? Porque lo que yo veo de ese programa de aire no disminuye lo que ve el mismo programa otros usuarios de la TV o del programa. El suministro de energía eléctrica, la exclusión es posible, de hecho se paga, y es rival en el consumo. ¿Se entiende esto, no? El servicio de recolección de residuos, la exclusión es imposible y es no rival en el consumo porque si cada uno, si bien la pagamos en alumbrado, barrio y limpieza, los propietarios de un inmueble, le recoge, si no andan preguntando si pagaron o no pagaron la recolección de residuos. Es la exclusión imposible y es no rival. Bueno, más un sentido de salubridad, ¿no? Y el automóvil es un bien privado por excelencia, la exclusión es posible y es rivalidad en el consumo. Bien. Esto con respecto a lo que dice Musgrave. Y ahora, si tomamos el concepto de Musgrave no, Harrach, esto es como Harrach. Pero si tomamos el concepto de Musgrave de que los bienes privados son aquellos que el mercado puede ofrecer eficientemente y donde hay fallos del mercado, el Estado interviene mediante la asignación presupuestaria, subsidios, impuestos. En la clasificación anterior, ¿cuáles serían bienes privados y cuáles públicos, mixtos, comunes o preferentes? Bueno, servicios privados, se los digo, después ustedes piensen y lo anotan cuando piensan. Servicio de transporte de trenes, automóvil, suministro de energía eléctrica serían privados. Algunos no lo son, como el servicio de transporte de trenes lo da la Nación federal, pero con un precio público, pero pueden ser privados. Públicos, el uso de la beca minera, iluminación de la costa, limpieza de la arena, defensa nacional y servicio de recolección de residuos. Bienes mixtos son aquellos que algunas de esas cualidades de rivalidad y el principio de exclusión no se aplican. Algunos de los dos, educación superior y programa de TV. Bienes comunes son los recursos pesqueros internacionales y bienes preferentes, que son aquellos donde el Estado, por el beneficio de la comunidad colectivamente, suministra. Educación superior, la subsidia. Suministro de energía eléctrica, también lo subsidia. Y servicio de transporte de trenes, también lo subsidia. Fíjese la importancia que tienen estos servicios, que lo puede hacer producir por privados, con otro costo para los usuarios, por supuesto. Y acá tenemos lo último, que es la opinión de Harrach, que dice que las necesidades públicas son las que en un determinado contexto histórico temporal los órganos decisorios del Estado definen, más allá de las características de los bienes, divide los bienes públicos en divisibles e indivisibles. Los bienes públicos e indivisibles son aquellos a los que no se les puede aplicar el principio de exclusión y el consumo es no rival. Los bienes públicos divisibles son aquellos en los que se puede identificar al usuario y no son siempre gratuitos. Y en el caso de los bienes divisibles, la contraprestación que puede exigir el Estado está determinada por una decisión del poder público. Fíjense lo de las tarifas de servicios eléctricos, las tarifas de transporte público de pasajeros, que bueno, con el asunto de esta inflación que tenemos, el Estado interviene, les pueden autorizar, pero están subsidiados todos los servicios públicos de pasajeros, están subsidiados, ¿no? Hasta la energía eléctrica está subsidiada, y si ahora tiene que aumentar, porque, bueno, porque es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, entonces todo tiene que ver con todo. Por eso es importante el estudio de esta materia. Como ciudadanos,
Y entonces, de acuerdo a la opinión de Harrach, ¿cuáles de los bienes y servicios mencionados en la tabla anterior pueden ser considerados divisibles e indivisibles? Divisibles tenemos el boleto de trenes o el servicio de transporte de trenes, de educación superior, uso de la red caminera, suministro de energía eléctrica a automóvil. Indivisibles, iluminación de la costa, limpieza de la arena, defensa nacional, servicio de recolección de residuos. Bienes preferentes son meritorios, cuando el Estado interfiere deliberadamente en las preferencias individuales a fin de alentarlas o desalentarlas, y a tal efecto confiere por decisión política característica y no rivalidad y no exclusión de determinados bienes. Esos bienes preferentes son meritorios, no los nombra Harrach, por eso les puse la definición, ¿no? Solamente más habla de bienes preferentes son meritorios. Y los bienes comunes, peces, bosques, agua, cuando los bienes públicos no son excluibles, están disponibles generalmente para todos los que quieran usarlos, pero son rivales debido a que cuando una persona los usa, reduce el uso de otras personas, no se puede restringir su uso, pero son limitados. Tienen una externalidad negativa para la sociedad y requieren regulación del Estado para evitar la sobreexplotación. Es una definición importante para los bienes comunes. Bueno, creo que terminamos acá. ¿Les quedó más claro esta parte? Sí, profe. Sí, por mi parte sí, profesor. Bien. Esto es como la justificación de la intervención del Estado en la economía. Bien, dejamos acá. Está la asistencia completa hoy. Asistencia perfecta y bueno, chicos, tienen la tarea ahí para hacerlo, lo tienen que responder al práctico 1, Sí. enviar un documento, puede ser un Word o algo de eso, y tienen la tarea ahí en la clase 1. Bien. Pregunta, profe, la parte de TP1 adicional hay que hacerlo. Ah, Dice Constitución. sí, el adicional no, por ahora no, ¿no es cierto, No, Cristina? por ahora no. Es como complementario eso. Nosotros vamos a tener una clase de constitucional, sobre todo los principios de la imposición relacionados con la Constitución. Pero este adicional es importante porque nuestra Constitución habla, es decir, esta materia tiene relación con la Constitución. Ya la nombré varias veces con respecto a la educación primaria, la obligatoria, a las rentas del Estado, es decir, tiene relación con el crédito público, con todo, todo. Es la ley suprema de la nación, por eso, pero es importante, si ustedes han rendido constitucional, más adelante lo volvemos a ver, lo volvemos a ver. Bien. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Nos hasta vemos luego. el miércoles con Jorge. Bye. En forma presencial siempre. Sí. Y el Hasta viernes pronto. que viene, virtual. Ok. Chao. Me voy. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.